Quiero saludar a Gonzalo Gimiot, director del Foro Penal. Gonzalo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y comienzo preguntando, a más de 100 días de protesta, ¿cómo se han actualizado las cifras a esta fecha? ¿Cuántos jóvenes hay privados de libertad? Hola, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy el Foro Penal Venezolano está haciendo la presentación pues, de la que han sido las detenciones, los procesos de los arrestos, las detenciones, incluso las retenciones ilegales que se han producido desde el 4 de febrero hasta el día de hoy, ya empezando el mes de junio en el país, con ocasión específicamente a las protestas recientes que han tenido lugar a nivel nacional. Hasta este momento han sido detenidas, arrestadas o retenidas ilegalmente 3.151 personas. Han sido reportadas al Foro Penal Venezolano, de las cuales hay 215 menores de edad. De este bloque de personas han sido sometidas formalmente a proceso penal hasta el día de hoy 1.918 personas, 103 menores de edad entre ellas, y además se mantienen pues privados de su libertad, también sometidos a proceso penal 126 personas, es decir, más de 2.000 personas en los últimos casi 5 meses, ya vamos para 5 meses, han sido formalmente sometidos a procesos penales por haber participado o estar involucrados de alguna manera en alguna protesta contra el poder. Hemos presentado aquí la tenemos ya formalmente consolidada al día de hoy, la lista de las 126 personas que han sido reportadas formalmente a el Foro Penal Venezolano, que al día de hoy todavía están privadas de su libertad. De estas personas, de estas 126 personas, contradiciendo incluso lo que se ha afirmado desde la Fiscalía, 57 son estudiantes debidamente acreditados y corroborados por el Foro Penal Venezolano. También queríamos destacar este gráfico en el que el Foro Penal Venezolano ha destacado cuántas han sido las personas que formalmente ya en tribunales a lo largo de todo este periodo, desde el 4 de febrero hasta ahora, han sido privadas de libertad por los tribunales. A este día son 234 personas que han sido privadas de la libertad, solo 126 se mantienen en esa situación, el resto ha sido liberado bajo diferentes modalidades de medidas cautelares. Otro gráfico interesante que hemos analizado aquí en el Foro Penal Venezolano tiene que ver con lo que ha sido la incidencia de las privaciones de la libertad formales a cargo de los tribunales durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo específicamente. Fíjense ustedes que en el mes de febrero se produjeron 44 privaciones de la libertad, en el mes de marzo se produjeron 71, en el mes de abril 46 y en el mes de mayo 72 privaciones formales de la libertad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay una verdadera relación entre la intensidad de las protestas y el afán represivo, en este caso de los tribunales. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo, mes en el que las protestas, según lo que ha dicho incluso el propio ministro de Interior y Justicia, han de alguna manera mermado, han bajado, se han producido, sin embargo, la mayor cantidad de privaciones formales de la libertad hasta el día de hoy. Ese es básicamente el planteamiento que estamos haciendo nosotros. Estamos invitando además a los medios y a cualquier persona que esté interesada en conocer cuál ha sido la realidad de estos últimos 4 meses, casi 5 meses en el país, a estar presentes el martes que viene en una rueda de prensa que vamos a dar en conjunto con todas las demás ONGs reconocidas como protectoras de los derechos humanos en nuestro país, donde vamos a presentar un informe conjunto, un informe que no solamente involucre lo que han sido las detenciones, retenciones o arrestos ilegales que se han materializado en el país solo por protestar o por estar de alguna manera vinculado a una protesta, sino también los más de 160 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han reportado y documentado, los 42 asesinatos y otras situaciones que han tenido que ver pues con toda esta escalada represiva que definitivamente no tiene comparación con nada de lo que haya podido pasar en el país en toda nuestra historia republicana. Gonzalo Gimiot, ¿cuántos estudiantes se encuentran detenidos en cárceles comunes en este momento y cuál es su situación?
Bueno, un número muy importante está en cárceles comunes, otros están repartidos entre el SEBIN y diferentes comandancias, tanto militares como policiales. Es una situación verdaderamente crítica la que se padece particularmente en internados judiciales como el INOF, donde están las muchachas detenidas, de los que hemos recibido varios reportes de gravísimas violaciones a los derechos humanos de no solamente las estudiantes detenidas y las personas que han sido detenidas con ocasión de las manifestaciones, sino también de las reclusas, de la población penal general que allí se mantiene hasta este momento. Ahora, me gustaría preguntar por qué el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo en Venezuela insisten en desconocer estas realidades. ¿Por qué niegan lo que ustedes han documentado tan detalladamente? Bueno, porque no es un secreto para nadie que desde que comenzó todo el proceso revolucionario, entre comillas, que se lideró por el presidente Hugo Chávez Frías en su momento, hasta este momento, lo que ha sido el uso del sistema de justicia como un arma de intolerancia, como un arma de persecución política, tiene varias etapas, de las cuales una de esas etapas es la de construir una narrativa que de alguna manera ponga en hombros de los perseguidos las responsabilidades de los males del país. En este sentido, aquí se está tratando de construir desde el poder una narrativa que desvirtúe la verdad material de los hechos, que desvirtúe la realidad de que se está deteniendo fundamentalmente a los estudiantes por ser ellos los que han encabezado las protestas, que desvirtúe la verdad de que en Venezuela se ha criminalizado el derecho a la protesta no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos que recordar los casos de lo que fue toda la persecución judicial contra las personas que de alguna manera se sumaron al paro cívico nacional en el año 2002-2003. Tenemos que recordar los 250 estudiantes detenidos, 251 fueron reportados a nuestra ONG en su momento, que fueron detenidos y procesados penalmente también por las protestas que tuvieron lugar en el 2007, con ocasión al cierre de RCTV y a lo que fue la propuesta fallida de reforma constitucional. Y después ha habido otros casos, por ejemplo, en situaciones también de tensión política, como las pasadas elecciones del año 2013, en el que se reportaron también 187 casos de personas que habían sido detenidas por protestar contra los resultados electorales. Es decir, la represión de la protesta, la criminalización de la protesta es definitivamente desde hace muchos años una política de Estado. Más allá de renovar la estadística, ¿se ha pensado consignar, por ejemplo, los casos de tortura a organismos internacionales? Y si ya se han denunciado, ¿cómo va este proceso? Bueno, estamos en este momento consolidando todos los datos, recabando las autorizaciones de todos y cada uno de los involucrados. Tenemos que entender que estos son procesos delicados. Todos y cada uno de los casos de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes que están sustanciados por el Foro Penal venezolano tienen que ver con personas que se han atrevido a formular formalmente sus denuncias ante la Fiscalía o ante los tribunales en Venezuela con miras a agotar esa instancia interna. En este momento, una vez consolidada esa data, acudiremos evidentemente a la relatoría, al relator para las torturas y tratos crueles e inhumanos de la ONU y al Comité de Torturas y Tratos Crueles e Inhumanos de la ONU también, para llevarle esta información si es que las autoridades venezolanas pues persisten en guardar silencio sobre estas realidades de lo que está pasando en el país. Quiero agradecer a Gonzalo Gimiot por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Gracias a usted.